Me he preguntado desde el inicio del Plan Fénix a dónde van las personas detenidas actualmente por delitos. No se ve realmente qué plan ejecutan ante una sobrepoblación carcelaria. Luego me decía, construir, adecuar cárceles con personas en su interior es algo complicado. Si se desea mejorar una estructura con los estándares correctos en un ambiente verdaderamente aislado de viviendas, vendedores y carreteras ampliamente transitadas, consideré que lo mejor es construirlas y a partir de la reubicación empezaría recién a coger forma cualquier plan. Es obvio que se debe desarrollar nuevas cárceles para el respectivo traslado, organización y debida clasificación de presos por delitos fuertes, que no pertenezcan a grupos y los que pertenecen sean clasificados indistintamente de su GDO. De igual manera, los detenidos por contravención menor ni siquiera deben de tener vínculos cercanos a sujetos peligrosos. La construcción de nuevas cárceles es un tema que no es menos importante ahora. Históricamente, los centros de detención en las principales ciudades del país estuvieron en sus calles céntricas y el temor actual de lo que se vive en el interior de los centros penitenciarios con disputas que incluyen asesinatos, utilización de armas de fuego y drones explosivos hace que la población reniegue cualquier proyecto de ese tipo, pero gubernamentalmente será necesaria la firmeza con que se tomen las decisiones. Hoy no existieran muchos otros proyectos de diferente índole, desde el turismo, en donde tuvieron que remover tierra, construir, trasladar y reubicar familias, pero ahora han funcionado en el progreso de la urbanización. Tampoco dejo de pensar que es un tema motivado políticamente, que hace reaccionar y estar a la defensiva a cualquier ciudadano que siente amenazada su población. El punto es que una cárcel de máxima seguridad debe ser una construcción necesaria para con orden y el control respectivo, regidos con los derechos humanos, que garantice la convivencia de los PPL, exista el inicio para reorganizar y reformar una población penitenciaria que en desorden ha ido creciendo y desde su interior es una escuela y a la vez comandancia, con toda libertad dirige la actividad criminal inhumana que contamina la sociedad. En nuestro país, a partir de este nuevo periodo 2025, se debe tomar las cosas con mucha mayor precisión, refiriéndome a la elección democrática y popular que durará 4 años. Los candidatos fuertes son el actual oficialismo con Daniel Noboa y por el llamado correísmo Luisa González en su segundo intento por la presidencia. De ambos podría decir que como nombre, carrera política, seguidores y tendencia ideológica la pudieron heredar. El actual presidente Daniel Noboa, sobre todo por los varios intentos de elección de su padre Álvaro Noboa. Luisa González, mayormente conocida luego de la oportunidad dada por el expresidente Rafael Correa, que en primera instancia se la dieron a su compañero de bancada Andrés Arauz y ella como binomio, ambos completamente hasta ese momento desconocidos en el listado de notorios políticos ecuatorianos. Gobierno corto el de Noboa, que más ha estado lleno de polémicas, falta de aciertos, escándalos en redes y situaciones que, sin poder ser reales, la oposición y sus medios independientes de comunicación quisieron dar crédito, desvirtuar cualquier buena intención con rumores de comportamiento, marchas, cartones guindados, disfraces y formas de vestir. El caso de momento y con el que se cierra el año y que podría revertir la intención de voto es la crisis energética, a la cual debe buscar una solución definitiva, pero no es más importante y complicada que resolver el asunto de inseguridad que atraviesa el país, siendo en la que a momentos o de manera definitiva por temor paraliza la productividad de muchos ecuatorianos, sin mencionar lo que pueda ser una historia peor. Un año cumplido al que se podrá generar cuestionamientos, observaciones buenas y malas, pero fue más bien un año de calentamiento, que no diría es suficiente ni define. La culpa heredada no quita responsabilidad, ni tampoco un año será suficiente para generar cambios y soluciones. Ya lleva casi un año el presidente López Obrador y la violencia está peor que nunca. En un año no se puede hacer nada, ni en 10 años, se puede hacer mucho, pero no se puede hacer todo. No decía que era un éxito el modelo mexicano, eso se debe reflejar también en seguridad. ¿O de qué sirve tener más crecimiento económico, más ingresos promedio, si nuestros hijos no pueden salir a pasear tranquilamente a la calle? Cerramos el año con el grito y clamor popular, basta de violencia en redes,
basta de divisiones, basta de violencia en las calles del Ecuador. Necesitamos que regrese la paz, necesitamos retomar el rumbo. En el 2025 el reto es poder hablar sobre la crisis y control de violencia en el Ecuador, pero con soluciones e ideas a corto y largo plazo. Esos 4 años sí son puros al 100% para cuestionar cualquier paso dado. Daniel Noboa o Luisa González deben de dar soluciones. Hay que estar atentos e informados a lo que funciona, falla y responde. Referencias hay muchas en países que han atravesado por años incidencia de esta problemática. Como ejemplo, no estamos lejos de Colombia, la narco y la guerrilla, El Salvador, con las pandillas violentas, y en México la narcoviolencia. Algunos hacen llamado a la paz y son mediadores con estos grupos irregulares y asociaciones delictivas, de mano dura a mano blanda, ya que consideran que es la manera de proceder, siendo una historia que ya se ha vivido en Colombia, México y nuestro país. Por eso vale citar el aforismo del filósofo y escritor español Jorge Santayana, que dice: quienes no pueden recordar su historia están condenados a repetirla. El Ecuador erróneamente tuvo como punto de partida legalizar en algún momento a organizaciones con antecedentes delictivos como entes de bien y de productividad, incluso afiliándolas al partido político que tuvo la brillante idea. Una manera escondida, manipuladora o quiero pensar inconsciente del gobierno para no ser acusador, en donde se gestionó en planes y financiamientos culturales que en muchas ocasiones carecían de control, pero fue una manera imprudente de generar beneficios a estos grupos conformados con jóvenes en riesgo, en donde su inclusión no precisamente obtuvo buenos resultados y terminó siendo un programa fallido. No digo que la intención fue mala, pero las ideas, procesos, planificación y decisiones fueron las peores. Eso de decir en su momento que el programa fue todo un éxito simplemente fueron el eco de los ministerios, videos, documentales, cadenas sabatinas, canal de comunicación estatal y aliados, a lo que la prensa nacional e internacional replicó al no dejar de ser una noticia formal desde el oficialismo. Muchos políticos tienen claro que la historia que no se cuenta es una historia que no existe y una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y bien, como dicen algunos periodistas repetidamente, dato mata relato, lo que se expone en este video más que relato está lleno de datos y pueden incluso verificarlos en la red. Reinas y reyes latinos, ¿no? Porque el colonialismo también es cultural, Latin King, anglicismo. Aquí hablamos español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se nos dio personería jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento está no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno, incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo toda mi vida he sido Boy Scout de los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad. E incluso acciones muy directas, por ejemplo, con las pandillas. Tenemos un problema de pandillas. Lo que hicimos fue reunir a estos chicos y decirles, chicos, esa energía juvenil la necesitamos para el desarrollo del país. Sí. Les dimos trabajo, les dimos una sede social y hoy a tal punto se integraron que tenemos un asambleísta que pertenecía a los Latin King. Bueno, se les ha ocurrido en los últimos meses y tal vez años decir que todo fue mentira. Pero, no, primero dicen que fue verdad, pero gracias a la paz narco, que pactamos con los grupos narcotraficantes. ¿Dónde están las pruebas? Ninguno. Una foto que yo me tomé con un narcotraficante cuando tenía 18 y 19, el muchacho era parte de las pandillas urbanas. Esa es la prueba de que somos narcopolíticos y que tuvimos paz porque pactamos con los narcos. Hubo políticas claras de seguridad sin llegar a la represión, pero dijeron que yo manejaba la justicia. Yo no conozco a un juez de la Corte Nacional. Yo que creo en un Estado más acotado, si me diera, con solo me diera el Estado mexicano seguridad, yo me daría por satisfecho. Pero no se equivoquen, esa seguridad primero no es esfuerzo de un gobierno. Sí. Es esfuerzo de todos. ¿No? Se necesita un Estado. Segundo, no viene de más policías con más grandes armas, más cárceles. Viene de más desarrollo humano. Viene de más inclusión. Cuando yo dejé la presidencia en 2017, Ecuador era el segundo país más seguro del planeta, de América Latina. Usted en su gobierno apostó por una política de pacto con esas organizaciones que encontraron en el diálogo con el gobierno que usted presidía una cierta legitimidad social. Sentó las bases para empoderar a esos grupos que luego han derivado en esas organizaciones criminales. ¿Tiene usted alguna responsabilidad en esos pactos de lo que hoy sucede?
que logró la pacificación con pandillas urbanas, que su principal actividad era darse golpes entre ellos, entre los Latin King y los Nietas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Y fue un proceso de pacificación, la mayoría adolescentes, jóvenes de 18 años, que dio la vuelta al mundo, sirvió de ejemplo para el mundo entero. Y algunos miembros Latin King se dedicaron a actividades ilícitas, otros siguen en actividades ilícitas. ¿Y qué es lo que le quitó? Pareciera que le estábamos pagando a las pandillas para pacificarla, eso no es verdad. ¿Qué le quitaron? Entre otras cosas, la sede social que le habíamos dado, para que se puedan reunir, para planificar sus actividades. Les dio la espalda el Estado, y algunos se dedicaron a la delincuencia común, pero se quiere insinuar que se les pagaba para que no caigan en la delincuencia. Eso no es cierto. Fue un proceso de pacificación de pandillas urbanas con adolescentes jóvenes tremendamente exitoso. Señor presidente, yo no estoy diciendo que esté culpando ni estoy diciendo que usted pagara, pero estoy diciendo que cuando el Estado llega a un acuerdo con organizaciones como las pandillas y el Estado tiene que retirarse porque hay momentos de vacas flacas, como lo fue la crisis que tuvo que asumir Lenín Moreno. Sino que fueron ese fundamentalismo ideológico y por hacerle daño a Correa, hacerlo quedar mal, que todo lo que hemos hecho estaba mal, ¿no? Y destruyeron todo lo que hemos hecho, entre ellos esos acuerdos y esos apoyos a estas pandillas urbanas, tratando de rescatar a esos jóvenes del bajo mundo. Y fue un éxito. Y no es que todos se han dedicado, como no les dejaron de atenderle, quitaron la sed, todos se volvieron del... No, la gran mayoría siguen actividades lícitas. Pero hubo pequeños grupos desde antes incluso, que pero entonces se adhirieron al acuerdo de paz. Ya. Y son parte de los Latin King, de los Nietas ni siquiera he escuchado, porque ningún Nieta, esa organización se incorporó totalmente a la sociedad. Pero señor Correa, esos pactos no les dieron una suerte de reconocimiento o pátina de organización social legítima a esas organizaciones que luego... El problema es que eran pandillas urbanas, pero es que aclaremos, Gustavo, son pandillas urbanas. Muchachos de 16, 17, 18 años, cuya actividad era darse golpes con los Nietas para ver quién es más bacán, como en Estados Unidos, cuando había esos choques entre pandillas que después se convirtieron en concursos de danza y lograron encauzarlo por la parte buena, quién bailaba mejor y todo eso, ¿no? Eso eran las pandillas. Y quieren insinuar, eran los carteles ahora, que los hemos cuidado, les hemos pagado, y cuando se les va a pagar, entonces ya volvieron a su actividad. Las entidades públicas, culturales y educativas, sin lugar a dudas, son y serán una herramienta preventiva en muchos de los casos. No hablemos ni insistamos que pueden generar cambios efectivos con jóvenes activos que a sabiendas que tenían historial delictivo, habiéndoles permitido en su momento generar asociaciones, fundaciones y conocimiento de presupuesto estatal para actividades culturales que más de una persona que trabajó en el MIES podrá dar testimonio real si esto no les significara un riesgo, iniciando por perder su trabajo, simplemente prefieren olvidar la época y el tema. Colombia, un país cercano, un país hermano, que en resumen su historia la remontamos a la época de Pablo Escobar. Escobar regalaba viviendas y dinero a mucha gente de bajos recursos y nunca fue nada oculto su vida relacionada con gente de farándula, deporte y en la política, en donde también estuvo involucrado. Existe un sector popular de viviendas en Colombia que lo recuerda y lo venera con cariño por haber sido generoso con ellos al regalarles una vivienda. ¿Y quién era Escobar? Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculado con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal colombiano castiga de 1 a 4 años de prisión. El Salvador, con una medida rígida del uso progresivo de la fuerza en momentos críticos, la firmeza y decisión del gobierno, también por oponerse al criterio de ciertas organizaciones de los derechos humanos y a países que cuestionan su proceder, pudo considerarse autoritario y con maniobras para controlar otros poderes de la oposición. Lo conseguido, la inseguridad la pudo transformar en política con soluciones visibles. La información que nos llega difícilmente se puede contrarrestar, porque los hechos hablan y más que una división ciudadana, tal parece llegó una situación crítica que había un pedido común a que todo deba de cambiar, lo que demuestra que cualquier llamado opositor de Nayib Bukele o es tan culpable de la vieja historia o acepta y sigue la línea de una transformación que va por buen camino. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales.
No a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. Desde el 2019, claro. Sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17,000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos, claro. Y sin pollo. En lo que se refiere a México, estos últimos años, con Manuel López Obrador, el gobierno se jactó de su cuestionada estrategia llamada abrazos, no balazos, en la que sus líderes evitaban confrontar a los carteles de la droga que poco a poco tomaban el control de grandes partes del país. La idea era que los programas sociales y no los tiroteos acabarían gradualmente con la violencia de esos grupos. Considero que la estrategia que hemos llevado a cabo en todo el país y en Oaxaca es la adecuada para enfrentar el flagelo de la violencia. Creo que antes se pensaba resolver el problema de la inseguridad, de la violencia, solo con el uso de la fuerza. Se pensaba que con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, decían los gobernantes en frente a las cámaras, no me va a temblar la mano, la ley es la ley. Y nunca hicieron nada por los jóvenes. Nosotros estamos aplicando una estrategia distinta, porque nosotros consideramos que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y esta concepción choca no solo con el pensamiento conservador imperante en México, sino en el mundo. Hay quienes todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Y no es así. Atendiendo a la gente, atendiendo a los jóvenes. Y así hemos podido ir disminuyendo la incidencia delictiva en el país. No lo quieren ver, ¿eh? Porque están en contra de la transformación. También se hizo todo lo que eran los programas de bienestar, que es una forma de redistribuir la riqueza. Claro. Él lo logra de forma muy sólida, incluso siendo muy atacado cuando, por ejemplo, acá hay una expresión que se llama los ninis, ¿ya? Los ninis, y se lo come, allá también, sí. Son los jóvenes que reciben una ayuda del gobierno, y la oposición decía, es que ni estudian ni trabajan, son los ninis, porque ahora reciben eso. Pero en realidad, a nivel sociológico, lo que sucede es que si no estudia, no trabaja y recibe un dinero, eso quiere decir que él, por lo menos, no está en el crimen organizado, no está en drogas y no está en eso, y sino que está utilizando eso, pues justo para ver cómo echa su vida adelante. Entonces, toda esta parte de López Obrador fue muy efectiva. Ayudó a los adultos mayores, claro. Aseguró lo que es el seguro social también. Sí. Entonces, todo eso logra
juntar una especie de convergencia popular diciendo, pues estamos bien, nos está yendo bien. Justamente acá una de las cuestiones por las que López Obrador logra realizar la visita de casi todos los municipios es por su lógica de abrazos no balazos, ¿no? Ya. Porque muchos lo critican de que, ay, le está dando abrazos al narco y todo eso. Pero hay que saber que por lo menos en México hubieron sexenios donde el narco y la policía y los militares en algunos sectores estaban así, en la parte de las alcaldías y demás. Entonces, si tú llegabas con una lógica de vamos a apresar a todos los narcos, no llegaba pero ni a la esquina. Claro, ¿no? O sea, lo despachaban mucho antes. Y esto lo que está haciendo ahorita Claudia en esta renovación de su posicionamiento, ella dice, no vamos a hacerle la guerra al narco, ¿no? Y mucha gente dice, ay, otra vez, que sigue lo mismo y demás. Sin embargo, si es una lógica pacifista, lo llama, bueno, Clara Brugada, que es la que acaba de asumir en la Ciudad de México, lo llama una revolución pacifista, que es intentar a través de la redistribución, pues, y de los espacios lúdicos, de la parte de deporte y todo, recuperar los terrenos, que la gente pueda volver a tomar esa tranquilidad de salir a la calle. Eso fue lo que sucedió en Ecuador. Pero dicen ahora que hicieron pacto con el narco. No, eso es lo que dice ahora. Eso es lo más fácil de decir. Claro. Eso es lo más fácil de decir. Ya. O sea, asumir y asegurar que se hizo un pacto con el narco y que por eso mataron a menos gente y todo. Óyeme, y ahí yo quiero hacer una analogía también con algo que decías hace rato. Hay gente con la que tú no puedes sentarte a negociar. No, claro. Porque quiere tu exterminio. ¿No? Y eso pasa con muchos sectores donde dicen, no, yo pues, lo que quiero es más lana, más lana, más lana, más lana, entonces yo voy a seguir creciendo. Y ahí hay partes donde pues se necesita pues la fuerza del Estado, ¿no? Aquí una clara muestra que luego de una noticia que da el oficialismo en cualquier país, luego se asienta con este tipo de debates, reuniones en donde todos piensan igual, son de una misma corriente, donde vas a encontrar quizás a una periodista influencer solamente repitiendo más de 20 veces, ajá, ya, ok, claro. Está bien, que en realidad no objetan ni tratan de profundizar una noticia, una información para que quede clara. En todo caso, es lo único desfavorable que puede existir en una situación en donde un programa fallido se hace luego exitoso y la gente lo sigue repitiendo. Actualmente, luego de salir el presidente López Obrador del cargo el 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum ha evitado cuidadosamente usar el eslogan abrazos no balazos, pero lo ha hecho disimulando en declaraciones sus desfavorables resultados que, pese a que en su momento decían y repetían que era un proyecto ideal, el mismo nunca funcionó. La presidenta mexicana este 17 de diciembre anunció su nuevo programa, Sí al desarme, sí a la paz. Vamos a incorporar el programa, en particular junto con las iglesias, pero en particular con la Iglesia Católica, de sí al desarme, sí a la paz. Se trata de, en los atrios de las iglesias, colocar lugares en donde la gente puede ir a entregar su arma de manera voluntaria y se le da recursos económicos a partir del arma que está entregando sin ninguna investigación previa. Lo que queremos es desarmar. Esto se va a incorporar el año que entra, porque eso sí, nosotros no pactamos con delincuentes. Lo que nosotros tenemos es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad. Y en eso, como ustedes ven, ya está dando resultados. No es que vamos a dar resultados en el largo plazo, ya está dando resultados. Finalizo este repaso por Ecuador, Colombia, El Salvador y México. Ya con la información ustedes verán qué es lo que le conviene al país. En los comentarios dejen su pensamiento. Lo que escucharán a continuación es un escrito realizado en el 2023. Recuerdo que cuando lo escribí lo hice únicamente porque estuve en un acto cultural y no compartí lo que dijo en una parte la doctora Marta Rizzo, directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Al realizar esta nota, diciembre del 2024, he visto que es la misma línea de discurso del presidente mexicano realizado en el mismo mes de marzo del 2023. Solo espero que sea una coincidencia y no una corriente a seguir o mala interpretación de cómo se debe de actuar en los actuales momentos. Como yo siempre digo, soy una convencida de que el arte y la cultura es la herramienta más poderosa de transformación de vidas y de cohesión social en territorio.
Inseguridad no se va a combatir con más armas o con más policías. Inseguridad la vamos a combatir todos. Y aquí habemos un grupo humano muy poderoso. Los estoy visualizando y creo que compartimos una visión en común. Que a través del arte y la cultura podamos ganarles a las escuelas de adicciones, de sicariato y esta inseguridad que vivimos. Creemos firmemente que el arte es una herramienta poderosa para sembrar disciplina, para desarrollar competencias blandas en niños y jóvenes. Y desde la Casa de la Cultura hemos asumido este compromiso arduo a través de todos nuestros programas, de nuestros proyectos. Un país actualmente en anormalidad de violencia se puede combatir con abrazos, flores, con libros, con proyectos culturales y educativos. Escucho a ciertas voces institucionales de cultura que dicen que la violencia no se combate con más armas o con más policías. Un bonito titular que no se ajusta a la realidad cuando recibes balas sin tener chaleco. Muchas instituciones culturales y de gobierno no hicieron bien su trabajo en ese sentido antes cuando se vivía en santa paz y ahora lo proponen como si fuera una propuesta de campaña. Y si lo hicieron bien antes, ¿dónde están los resultados? Los únicos cambios que existirán pensando así es dándole más tiempo al desarrollo delincuencial y estadísticas por varios años de que siga existiendo más pérdidas inocentes. Un discurso pasivo y terco a la realidad actual, más pensando en el momento y en el presupuesto que en la honestidad de decir es un problema grave que hay que enfrentar y darle solución educativa y cultural a largo plazo. Gobierno, asamblea y judicatura son parte vital de la ecuación para darle solución de fondo al problema. Me repito la pregunta inicial. Actualmente, una sociedad extremadamente violenta se puede combatir con abrazos, flores, con libros, con proyectos culturales y educativos. Desde una oficina, teatro, galería, con aire acondicionado, seguramente se podrá decir que sí. No confundamos aquel trabajo a largo plazo de prevención que a futuro generará importantes cambios, pero lógicamente para una nueva generación.